Cuando Lutero comenzó a escribir sus libros, afirmaban los protestantes que sería contrario a la libertad cristiana si los cristianos y la gente común no tuvieran la posibilidad de leer toda clase de libros. Pero poco después, esos mismos predicadores, apoyados por las autoridades, se movilizaron para suprimir los escritos de las corrientes que les resultaban opositoras. Lutero puso en movimiento su pluma con motivo de la traducción de la Biblia católica. La libertad que proclamaba para sí mismo no la compartía con otros. Así, cuando supo que Jerónimo Emser iba a imprimir su particular traducción, no dudó en requerir a su protector, el duque Enrique de Mecklemburg, y a los consejeros del elector de Sajonia, para que, por la gloria del Evangelio de Cristo y la salvación de todas las almas, detuvieran esa impresión. Pero si lo comparamos con otros, casi podemos afirmar que se quedó corto, porque Melanchthon exigió la prohibición de libros que se opusieran a las enseñanzas luteranas, hasta el extremo de realizar un índice que se nutría de los textos católicos, por supuesto, pero no solo de estos, sino de los textos producidos por otros protestantes. Así, los seguidores de Zwinglio y sus seguidores fueron puestos de manera formal en el índice de Wittenberg. Y en esa espiral de violencia llevada a cabo por Lutero, en 1536-1540, en ese periodo de 4 años, tomó cuerpo la tentación de saquear los bienes de la Iglesia, lo que fue fomentado por un interés personal de Medro que les llevó a posibilitar a los nobles la toma violenta de los bienes de la Iglesia. Los conventos y los monasterios fueron saqueados en Escandinavia, en las Islas Británicas, en Holanda y en muchos lugares de Alemania y de Suiza. Los hospitales, los colegios, las escuelas, los gremios sufrieron particularmente el asalto de los protestantes, llegando a producir un importante cambio en las estructuras económicas, facilitando el terreno para el nacimiento de lo que en el siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, sería el capitalismo. En 1525, los anabaptistas dieron lugar a la conocida como Guerra de los Campesinos Alemanes. Dirigidos por los iluminados Nicolás Storck y Tomás Müntzer, pusieron en pie de guerra a los campesinos alemanes, alcanzando una situación tan crítica como la sufrida en el Reino de Aragón con la Guerra de los Remensas, que tuvo lugar entre 1462 y 1485. Una guerra, la de los campesinos alemanes, que comportó una mortandad estimada entre 100 y 130.000 personas, que se dice pronto, la mayoría de ellas lejos del campo de batalla, asesinados, descabezados, clavados en palos, quemados vivos y cegados. Pero lo llamativo del asunto es que Lutero fue el promotor principal de la guerra y de la represión. Se puso de parte de los señores feudales y proclamó que contra las hordas asesinas y ladronas, decía, mojo mi pluma en sangre, sus intereses deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quien quiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos. Así hablaba el amigo Lutero. Enardecidos con este apoyo, los señores feudales alemanes, libres de la continencia que había dejado de ejercer España, derrotaron a los campesinos en Frankenhausen, donde dieron muerte a 5.000 de ellos. En Würzburg ahorcaron a otros 70 campesinos acusados de ser cabecillas de la revuelta, y lo mismo hicieron en Kitzingen, donde a otros 57 que declararon que no querían ver más nobles, habían dicho que no querían ver más nobles, pues para que no los viesen efectivamente, les fueron arrancados los ojos. Es cierto
Es cierto que ninguna guerra es limpia. Y es cierto que en toda guerra todos cometen barbaridades. Pero también es cierto que debemos poner la mirada en la gradación de las barbaridades, en la gradación de las barbaridades. Así, a la barbarie campesina se impuso la barbarie aristocrática, apoyada por Lutero. Dice Dave Armstrong que en Suabia, en Turingia, en Franconia, en Alsacia, se aplicó un terror que muchos cifran en 100.000 víctimas, que se vieron liberados de la situación que sufrieron los supervivientes. Cuando los anabaptistas implantaron en Münster un régimen de terror que ordenaba un comunismo por el que los vecinos debían entregar todo su dinero a Juan de Leyde, que se había convertido en el dictador de Münster. Pero sigue indicando Dave Armstrong que la reforma acabaría no limitándose a semejante situación, sino que la casuística fue múltiple, siendo que cada situación podía ser peor que las anteriores, y provocando unos vaivenes de difícil encaje. Así, en 1563 abraza el calvinismo el elector Federico III, y bajo pena de destierro ordena que sus vasallos también se hagan calvinistas. Pero en 1566 su hijo Luis se hace luterano y ordena lo mismo que ordenó su padre 13 años antes. En esta situación los campesinos son para Lutero el diablo en acción. Reprimirlos es servir a Dios. Así, el mismo Lutero señala que un hombre sedicioso está proscrito de Dios y del emperador, de forma que el primero que puede y quiera estrangularlo hace bien y rectamente. Recordemos que estamos citando palabras textuales de Martín Lutero. Y es así que respecto de un público sedicioso, cualquiera es a la par juez y verdugo. Por eso, todo el que pueda tiene aquí que cortar, estrangular y punzar, secreta o públicamente, y pensar que nada hay más ponzoñoso, más dañoso y diabólico que un hombre sedicioso. Lo mismo que ha de matarse a un perro rabioso, si tú no lo matas, te mata él a ti y contigo a un gran país. Por eso, queridos señores, socorred aquí, salvad aquí, ayudad aquí. Habed lástima de la pobre gente, clave aquí, mate aquí, estrangule aquí quien pueda. Si caes en la demanda, dichoso de ti. Jamás podrás morir de más bienaventurada muerte, pues mueres por obedecer a la palabra y mandato divino, y en servicio de la caridad para salvar del infierno a tu prójimo y arrancarlo de las cadenas del diablo. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.